somos el pueblo de Dios. Ya está en vivo. Me da la señal, pastor, cuando empiece. Un minuto, damas y caballeros, un minuto para empezar. Me aviso, pastor. Buenas a todos en línea y aquí presente. Bienvenidos una vez más al culto hispano. Vamos a orar rapidito para empezar. Y les invito a acompañarnos en la casa y aquí a que cierren los ojos y empecemos a orar. Padre bendito, te damos gracias por todo lo que nos das. Gracias porque aún tenemos libertad para reunirnos y tenemos la fuerza para hacerlo. Bendice a cada una de las personas que están en casa y las que están aquí, las que están en camino. Apresura sus pasos y que vengan con bien. Seas tú bendiciendo en este momento tan importante y tan crucial en la vida de muchas personas y en la vida de este país, en las elecciones y en todo lo que vaya a pasar para el 2021. Gracias por todo. Bendice al pastor y que la palabra que vaya a dar para nosotros sea de crecimiento y que podamos discernir en nuestra vida cómo actuar a través de esa palabra que oigamos. Bendice las alabanzas y que sea un olor fragante a ti. En el nombre de Jesucristo, amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio. Y llevaré
con mis manos y mi voz. Eres la luz que brilla en las tinieblas. Abro mis ojos, pude ver. Mi corazón adorar tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre
mil problemas, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Dígale una vez más, levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das.
esto es posible cuando levanto mis manos. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por los hermanos que están en sintonía. Damos gracias por mi hermana Jessica. Jessica es de Puerto Rico. No te preocupes, que eso nos pasa a todos, ¿no? Así que no te preocupes. También damos gracias a los hermanos que están en sintonía. Tenemos a Alberto, a Ana Lorena por acá. Tenemos por Facebook a Julieta, a Paul, tenemos a Henry, tenemos a Noemí. Son los que estoy viendo. Tristemente por Facebook no veo a muchos, pero sé que hay varios conectados, así que les saludamos a todos y le damos la bienvenida a nuestro servicio en línea en la noche de hoy. Y seguimos con nuestro estudio bíblico en Daniel, pero antes de iniciar el estudio bíblico, quisiera dar algunos anuncios. Mi esposo y yo hemos estado sintiendo la necesidad y la carga espiritual de a partir del mes de septiembre comenzar una especie de servicio de culto pequeño y de estudio bíblico como una célula en casa de los hermanos que por el COVID-19 no han podido incorporarse desde marzo de este año a nuestro servicio en la iglesia. Y hemos entendido que como el médico de la familia, así se llama en Cuba, un programa de salud pública, se llama el médico de la familia, hemos visto la necesidad de que el pastor también se incorpore a un programa del pastor de la familia y comencemos a tener un servicio sábados, un sábado al mes en casa de los hermanos, compartir con ellos la palabra, tener unos estudios. Sería en el patio de la casa para que se sientan más cómodos. Vamos a entrar en contacto con mi hermana Claudia y mi hermano Efraín, también con mi hermana Julieta y Paul. Y allí juntos tomaríamos la cena del Señor y así haríamos la vida de iglesia, junto como asamblea en los diferentes hogares de nuestros hermanos. Ese es a partir de septiembre. Vamos a comenzar este trabajo los sábados porque vemos la necesidad de poder compartir un poco más la palabra de Dios. También este sábado 29 vamos a seguir con nuestro programa normal de compañerismo cristiano. Está programado para las 6:30 o las 7 con este horario en casa de nuestros hermanos Alexandra y Jorge. Así que todos están invitados. Podemos preparar el patio, ¿no es así, Jorge? Para que se sientan más cómodos, estar en el patio, esperemos que no llueva y compartir allí. La otra vez fue con Agdías, que fue nuestro churrasquero, no sé cómo se dice, parrillero, no sé. La pasamos bien, el grupito que estuvimos allí, pero no queremos tampoco dejar por alto el compañerismo hispano, que del compañerismo nace nuestro grupo, nuestra iglesia. A partir de ahí se empiezan a unir varios hermanos. Esto forma parte de nuestra historia, ¿no es así, Jorge? Y Alexandra, Julieta por allá que nos está siguiendo, forma parte de nuestra historia acá en Evansville. Entonces queremos mantener el compañerismo. También vamos a mantener el próximo domingo 30 la Cena del Señor. Llevamos un mes, casi 2, que no hemos dado la cena. Entonces vamos a tener la Santa Cena el próximo domingo. Los hermanos que no están viniendo la vamos a tener con ellos en su casa. También personalmente vamos a estar yendo allá y vamos a estar compartiendo la Cena del Señor también. También quería hablarle del hermano misionero Joel Luis Dupont. El hermano fue bendecido. El Señor permitió a través de un hermano que se le ofrendara un carrito. Pero ustedes saben la situación que él tiene. Entonces queremos ayudarlo por lo menos con el registro y ver si podemos levantarle una ofrenda misionera, los hermanos que puedan dar algo para ayudar a Dupont con esa ofrenda. Los que están en línea me pueden mandar un mensajito de texto personalmente, y los que estamos acá después de finalizar el servicio podemos verlo para poder ayudar a nuestro hermano Dupont, que va a ser de mucha bendición, porque tristemente nuestra iglesia hermana de Hultingburg, oren por esta iglesia. Ellos se estaban reuniendo en un edificio, el edificio fue vendido
El grupo ha comenzado a menguar, solamente está quedando un remanente muy poco de 8 personas. No han podido apoyar al misionero Dupont, y como Dios escribe derecho en nuestras reglas torcidas, Dios ha permitido que un hermano ofrende un vehículo para él, y él va a estar viajando todos los fines de semana, principalmente el domingo, para poder atender ese grupito de 8 que ya queda en una casa. Oramos para que esta plantación no muera. ¿Sabe? Tristemente hay muchas plantaciones de iglesias que mueren, otras nacen. Oremos por nuestra hermana iglesia de Huntington. Esos son los anuncios que tengo para la semana. Recuerden, próximo sábado tenemos nuestro compañerismo cristiano. Próximo domingo nuestra cena del Señor, y a partir de septiembre estaríamos compartiendo la palabra los sábados en casa de los hermanos una vez por mes. Vamos a la palabra de Dios, Daniel capítulo 5, los versículos del 1 al 31. Es todo el capítulo. Repito, Daniel capítulo 5, los versículos del 1 al 31. He querido titular el sermón de la noche de hoy bajo el título La caída de Babilonia en cumplimiento a la palabra de Dios. La caída de Babilonia en cumplimiento a la palabra de Dios. Y vamos a leer el texto bíblico. Yo voy a estar leyendo primero 17 versículos y luego los otros 17. Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, permiso un momentico, es que la vista no me da. Déjenme levantar un poco la Biblia. Belsasar, con el gusto de vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus principales, entró a la sala del banquete y le dijo al rey: vive para siempre, no te turbes tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Y al rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado de él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto.
Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré las escrituras al rey y le daré la interpretación. Padre, estamos agradecidos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que hable a nuestras vidas y que ministre a nuestros corazones. Por Cristo Jesús. Amén. Permítame por un momento, gracias Dani, pero ahora me quedo un poquito más aquí. Permítame por un momento recordar un poco desde el capítulo 1 al 5 para poder entender esta historia. Recordamos que en el capítulo 1, Daniel, este joven que de apenas 15 años a 18 años se piensa que tenía, pero había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Habíamos estudiado eso. Y había sido llevado cautivo por Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor era hijo de Neoplasar. Neoplasar era un señor feudal que había ganado una guerra entre todos los señores feudales de Babilonia y se había constituido rey. Y por ende Nabucodonosor llegó a ser rey de Babilonia. En el capítulo 2 habíamos estudiado que el Señor le había dado un sueño a Nabucodonosor de una estatua, donde la cabeza representaba al imperio babilónico, pero el pecho y los hombros representaban al imperio medo-persa, y así sucesivamente hasta llegar a los días de hoy. En el capítulo 3 habíamos estudiado que Daniel tenía 3 amigos, los cuales no se habían arrodillado ante la estatua que Nabucodonosor había construido y fueron echados en el horno de fuego ardiente. En el capítulo 4 estudiamos a Daniel que Nabucodonosor se había convertido en bestia. Dios lo había convertido en bestia porque se había ensoberbecido. Su orgullo lo había cegado y Dios lo puso a comer hierba por 12 meses. 12 meses literales como los meses de nosotros. Ya en los tiempos de Babilonia se contaba como se contaba hoy. Eran 12 meses como los meses que tenemos nosotros hoy. Y vemos en el capítulo 4, versículo 17, que Dios le dice a Nabucodonosor algo que lo habíamos analizado. Y dice en el versículo 17 del capítulo 4, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y dice la palabra en el versículo 18 que el rey Nabucodonosor había visto eso, y hasta que él no reconoció la soberanía del Dios Altísimo, él no fue devuelto de nuevo a su posición de rey. Y eso nos lleva al capítulo 5, que lo he titulado así: la caída de Babilonia en cumplimiento a la palabra de Dios. Muchos escépticos y detractores de la fe dicen que no es cumplimiento de la palabra de Dios, sino que fue que Babilonia cayó por una fiesta desastrosa del monarca de turno. Y es verdad, fue una fiesta desastrosa, pero ya Dios le había hablado no solo a Daniel, sino a Jeremías. Le había dicho a Jeremías de la caída de Babilonia y cómo Babilonia había caído. Ahora, ¿cuántos años pasaron entre el capítulo 4 y el capítulo 5 de Daniel? Bueno, pasaron aproximadamente 20 años. Por eso no podemos estudiar la Biblia pensando en un orden cronológico como lo tenemos nosotros aquí hoy. O sea, han pasado 20 años del capítulo 4 al capítulo 5. Ya en el capítulo 5 Nabucodonosor ha muerto y estamos en presencia del año 562 a.C. Más o menos por ahí muere Nabucodonosor. Y Nabucodonosor sale de la escena mundial, sale del periodo de los gentiles y entra su hijo mayor, su primogénito, que no es Belsasar. Vamos a contar más de la historia. Ese hijo de él es asesinado por su cuñado.
Y el cuñado reinó aproximadamente 4 años y murió también en batalla. Y en lugar de su cuñado va a reinar un hombre llamado Nabonido. ¿Quién es Nabonido? Nabonido es el yerno de Nabucodonosor. O sea, está casado con una hija de Nabucodonosor. Y este hombre era un místico. Era un sacerdote de la luna y estudiaba mucho las lunas. Era un hombre que no le gustaba gobernar. Y aunque no abdicó la corona, él colocó a su hijo Belsasar como corregente. En el siglo XIX, siglo XVIII, cuando se levantaba todo un movimiento liberal que buscaba destruir la fe, habían dicho que Daniel se había equivocado en la historia porque no había existido ningún rey llamado Belsasar, que el rey era Nabonido. Pero cuando se comenzaron a hacer descubrimientos arqueológicos a principios del siglo XX y finales del XIX, se descubrió un escrito donde Nabonido nombraba a su hijo Belsasar como corregente del imperio babilónico y como rey de Babilonia. Entonces, cuando tenemos esas evidencias arqueológicas en nuestras manos, podemos explicar que realmente Daniel no se equivocó y que Belsasar gobernó como rey. Por eso vemos que en el capítulo 5, Belsasar le va a prometer a Daniel, ¿qué cosa? El tercer hombre en el reino. ¿Por qué el tercero? Porque era el segundo. Su papá era el primero, que era el rey del imperio babilónico. La toma de Babilonia por los medos y los persas al mando del famoso rey persa y del famoso general Darío de Medo fue el 12 de octubre del año 539 a.C. Y esto fue profetizado por el profeta Jeremías en el capítulo 50, versículo 26, en el capítulo 51, versículo 53 y en el capítulo 56 al 58. No sé si Kenia tiene el 51 53. Sí. Vamos a leerlo. Escuchemos lo que dice el texto bíblico. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Y 50, 26 al 30, ¿qué dice? 50. Venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruidla, que no le quede nada. Matad a todos sus novillos que vayan al matadero. Ay de ellos, pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Haced juntar contra Babilonia flecheros a todos los que intensan arco. Acampad contra ella alrededor. No escape de ella ninguno. Pagadle según sus obras, conforme a todo lo que ella hizo. Haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Palabra del Señor. Entonces, no solo vemos que hay un cumplimiento de la historia, sino que ese cumplimiento es palabra de Dios para que se haga cumplir lo que leímos en Daniel 4:17. ¿Qué decía Daniel 4:17? Es por decreto de los vigilantes y por resolución. Si tuviésemos aquí un abogado que sepa leyes, no pudiera explicar más. Lo que estaba diciendo es que el Altísimo ha decretado, es una orden ejecutiva, por usar un término de nuestros tiempos, que el Altísimo ha decretado que Él gobierna por encima del gobierno de los hombres. Y a quien quiere, Él da, y se lo da al más menos de los insignificantes. Babilonia ante los medos persas era una gloria, era un esplendor. Los medos persas era un imperio insignificante. ¿Se recuerdan cuando le expliqué lo de la estatua de Nabucodonosor, del sueño? Cada imperio era menor en poderío. ¿Por qué era menor en poderío? Porque Dios está demostrando a través de la historia que es Él que está gobernando. Entonces, Babilonia ha caído y ha caído frente al famoso Ciro.
y el general Darío. Y esto nos lleva al primer punto de la noche de hoy, el banquete del rey. Ya leímos los versículos del 1 al 17 del capítulo 5. El banquete, según los historiadores, tenía varios propósitos. No sabemos si fue su cumpleaños que se estaba celebrando. Posiblemente sea un banquete que él hizo para levantar la moral del ejército de Babilonia, ya que ellos se encontraban asediados por los medos y los persas. Y era una forma de invocar a través de esta fiesta, de invocar a sus dioses. Y lo interesante es que esta fiesta, por eso decía que era una fiesta tan desenfrenada por Belsasar, porque era una fiesta que contrataba sacerdotisas paganas. ¿Quién eran estas sacerdotisas paganas? Eran prostitutas paganas que iban al palacio. Y escuchen algo interesante del contexto histórico de estas fiestas, es que estos hombres vomitaban, comían y se emborrachaban y vomitaban para volver a comer y emborracharse, y así caían en un estado de éxtasis, que perdían todo tipo de conciencia. Los militares todos estaban borrachos, y en ese desenfreno él manda a buscar, ¿qué cosa? Las vasos de oro del templo que su padre Nabucodonosor había llevado a Babilonia. Esto nos tiene una enseñanza también para nosotros. No somos reyes, pero muchas veces la soberbia y el orgullo que puede estar en nuestros corazones nos puede llevar a tomar decisiones fallidas, erradas, que nos pueden provocar que caigamos en la misma situación que cayó Belsasar. Belsasar profanó los vasos sagrados del templo del Señor por la soberbia. Y la respuesta de Dios a su desafío irreverente fue clara. Fue juicio de Dios inmediato sobre la vida y sobre el reino de este soberbio monarca. Y es interesante a su abuelo, porque ya expliqué que Belsasar no es hijo, se le dice hijo porque en la antigüedad se le nombraba hijo a los sucesores de un rey poderoso, de un rey que marcaba la historia de una nación. Entonces por eso es que se le llamaba hijo de Nabucodonosor. En la Biblia vemos en la genealogía que se le dice hijo de David, pero realmente no era hijo de David por sangre, sino que David era el rey más importante que había existido para los judíos, y por eso le dicen hijo de David. Pero realmente este muchacho, ¿quién es? Un nieto de Nabucodonosor. Entonces la respuesta a su desafío fue irreverente. Dios inmediatamente envió la mano que escribía en la pared. Ahora, ¿Dios tiene mano? No, ahí vemos una manifestación de la teofanía de Dios en el Antiguo Testamento. Dios no tiene mano, pero para que podamos entender, y eso va a escribir, y eso significaba el juicio de Dios que escribía la sentencia final sobre Babilonia. Me llama la atención algo aquí, y es que en esa fiesta no estaba presente Daniel. No sé si ustedes han pensado, han meditado en eso. Daniel no estaba presente en la fiesta. Y era un decreto dado por el rey cuando el monarca hacía una fiesta, que todos los nobles y príncipes estuvieran presentes en la fiesta. Y una vez más admiro la valentía de este hombre. Ya Daniel aquí no es un joven de 14, 15, 18 años. Ya Daniel es un hombre que pasa de los 80 años de edad. Y admiro su valentía. Él no fue, aunque eso le hubiese costado la vida. O sea, ya ese joven que había propuesto, ya él no había, cuando tenía 18 años, ya él había, me vino la palabra en portugués, amadurecido. Ya había madurado. Ahí la esposa me sacó de rápido, no sé por qué he oído la palabra en portugués de mover. Había madurado en sus convicciones con Dios. Ya él no iba a ir a esa fiesta. Y es también un ejemplo para nuestras vidas hoy.
Hoy por hoy, no sé, sabemos lo que ha acontecido con el pastor John MacArthur y muchos han estado viendo en las redes sociales. Ha dado un ejemplo ante el mundo, un señor de más de 80 años en ese famoso sermón que predicó cuando el gobernador de California había mandado a cerrar y él dijo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquello pasó como un legado. John MacArthur pasa de 80 años también. Y esos hombres son dignos de admirar. Daniel es el mismo, un hombre que pasa de 80 años, no va al banquete, pero escuche, esto se pone bueno. Él va a ir al banquete y vamos a escuchar lo que él le va a decir a ese rey. Pero seguimos, vamos a hablar un momentico de la expresión de la reina. La expresión de la reina aquí no se refiere a la esposa de Belsasar, sino a su madre. Recordemos que la reina de él, su esposa, era princesa regente. El título de reina lo tenía su mamá, porque el título de rey, ¿quién lo tenía? El papá, Nabonido. Aquí la reina madre llega al banquete. Y esta reina madre parece ver conocido y tener conocimiento acerca de Daniel. Por eso es que ella le dice al hijo, mira, existe un hombre en el palacio, y esta expresión que va a usar era para que el hijo reflexionara y supiera quién era Daniel. Le dice, existe un hombre en el palacio en el cual mora el espíritu de los dioses santos que tu padre Nabucodonosor colocó como jefe de los magos, caldeos y sabios de Babilonia. Este hombre te puede dar la interpretación de lo que está escrito en la pared. El profeta Daniel contaba en estos momentos con aproximadamente unos 80 a 85 años. Está por ahí. Una edad ya bien anciana, unos 80 a 85 años. Ya es un señor mayor. Y me llama la atención cómo Daniel apela a la historia para darle la interpretación. Es hermoso ver esto. Daniel apela a la historia y le recuerda a Belsasar, a su nieto, lo que había ocurrido con Nabucodonosor, su abuelo. Y le dijo, mira, como el corazón de Nabucodonosor se endureció en su orgullo, el Dios del cielo humilló al soberbio Nabucodonosor, quitándolo de un trono y despojándolo de su gloria. Belsasar sabía y conocía lo que había acontecido con su abuelo, porque él era un niño, un joven, pero él había escuchado ¿qué cosa? La historia. Y esto también nos habla a nosotros hoy. Nosotros conocemos la historia. Dios le ha dado una visión a un rey, la visión del sueño de Nabucodonosor. Nosotros sabemos el final de la historia porque Dios nos lo ha dicho. Y como iglesia tenemos la responsabilidad de reflejar su gloria, pero no cansarnos de predicar y anunciar al mundo a Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? El tiempo comienza en conteo regresivo y nosotros tenemos la responsabilidad de decirle a las personas, necesitas de recibir a Cristo, porque Cristo está a la puerta. No sabemos el día ni la hora, solamente el Padre. Pero lo que está escrito es que las señales apuntan a que el Hijo del Hombre está cerca. Hoy, en el mundo en que vivimos, la humanidad adora lo material, lo terrenal, lo perecedero, pero no alza los ojos para ver y reconocer la soberanía de Dios. Eso explica, escuchemos bien, el deterioro político, moral, espiritual y social del mundo en que vivimos hoy, donde la iglesia para muchos no es esencial
y es meramente más un servicio religioso, es leer un libro que para muchos es obsoleto, simple y llanamente forma parte de la cultura. Quiero decirle que la iglesia no es eso. La iglesia es el organismo vivo de Dios en la tierra para anunciarle al mundo las verdades que van a acontecer, que están aconteciendo y que acontecieron. Nunca se nos olvide eso. Si hay un organismo esencial hoy por hoy en la tierra, es la iglesia. Ni la factoría es esencial, ni las escuelas son esenciales. Frente a la iglesia, no lo es. Porque la única institución puesta por Dios para poder retener el mal, para poder establecer la verdad de Dios, es la iglesia. Pero tristemente, la humanidad no piensa así. Para muchos, simplemente dicen, no comparto esa opinión o no comparto ese comentario. Pero como Daniel, tenemos que ser hombres que no nos tiemblen para decir las verdades de Dios. Y esa es una verdad. La iglesia es esencial. Vamos al segundo punto de la noche. La interpretación de la escritura en la pared. Daniel 5, del 18 al 31. Y dice así: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Pueden subrayarlo en su Biblia. ¿Qué hizo Dios? Lo humilló. Versículo 21. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció, y pueden subrayarlo en su Biblia, hasta que reconoció. ¿Qué cosa reconoció? Que el Altísimo, ¿qué hace el Altísimo? Que el Altísimo Dios tiene el dominio. ¿Sobre quién tiene el dominio el Altísimo Dios? Sobre el reino de los hombres. Y que pone sobre él al que le place. Entonces, ¿la iglesia es esencial o no es esencial? Cuando somos la esposa del Cordero y Dios es quien gobierna. Miren, hermano, pueden tener las opiniones que tengan, pero no cabe duda que si hay una institución puesta en la tierra esencial, es la iglesia. Porque esta sí no la puso ningún hombre, ni le pertenece a ningún hombre. Esto solo tiene un solo dueño, y se llama Jesucristo, y fue comprado, ¿con qué? Con sangre. Y el mal puede decir lo que quiera, pueden inventar doctrinas, filosofías y querer venir contra la iglesia, pero la iglesia, al final de los tiempos, será vencedora. Porque las puertas del Hades, escuchen bien, no prevalecerán sobre ellas. Porque Dios, el Altísimo, es quien gobierna. Seguimos, versículo 22. Y tú, tu hijo, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado, ¿qué cosa? Tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti, y esto lo está diciendo Daniel, los vasos de su casa, y bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce,
de hierro, de madera y de piedra. Escuche bien, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios, y subrayen en su Biblia, y al Dios en cuya mano está, ¿qué cosa? En nuestra vida, ¿en manos de quién está? ¿De la ciencia? No. ¿De la medicina? No. Está en manos. Ahora bien, para que no me malinterprete, Dios usa la ciencia, Dios usa la medicina, pero nunca cambies ni sustituya de lugar a Dios. Dios está en primer lugar, Dios es primero la ciencia y Dios es primero la medicina. Usted primeramente confía en Dios porque su vida no está en las manos de la ciencia, su vida no está en las manos de la medicina, su vida está en manos ¿de quién? De Dios. Y nuestra confianza está en Él. Tú puedes tener una salud de oro, escuche bien, y ahí mismo te da un infarto y te quedaste. Porque Él es el que gobierna. Y la ciencia no lo va a explicar porque la ciencia no puede explicar. Va a dar una explicación post-muerte. Pero quien gobierna es Dios. Seguimos. Pueden subrayarlo en su Biblia. Y el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, ¿qué cosa hiciste? Nunca honraste. Mis caminos, ¿de quiénes son? ¿De quién es? De Dios. Dios es el que endereza mi camino. Ahorita hablaba con un hermano, debe estar conectado ahí, Agustín, y hablábamos de eso. El hombre puede traer una propuesta, pero esa propuesta tiene que ponerla delante de la agenda de Dios. Y es Dios en su agenda que te va a decir, acepto la propuesta o no va a ser la propuesta. La propuesta no va a ser esto. Tenemos que aprender eso, hermano. Nosotros no somos nada. Este libro de Daniel nos está enseñando eso. El ser humano no es nada por sus propias fuerzas. El ser humano es polvo y ceniza. Aquí quien gobierna es Jehová. Sigue diciendo el texto, versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Urparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. El 28, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. Versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años de edad. La caída de Babilonia en cumplimiento de la palabra de Dios. Daniel lee primero la inscripción, compuesta solo de 3 palabras, 3 verbos en la forma de participio pasivo. Tal vez la brevedad de la inscripción era lo que más sorpresa y perplejidad había causado tanto al rey como a los sabios que habían fracasado en su intento de descifrarla. Me llama la atención aquí que dice la palabra que al rey le temblaban las piernas, no podía controlarse las piernas. Todos los soberbios y prepotentes y egocentristas le pasa eso. Cuando no tienen explicación, ya se sienten perdidos, cogen temor, porque sabe que hay algo superior que está al control de todo. Dice que mandó a llamar a todo el mundo y nadie le pudo dar interpretación. Y Daniel, con la valentía de que caracteriza a un hombre de Dios, escuche bien, un hombre de Dios no está atado a nada de este mundo. Su única atadura, por usar este término que no me gusta mucho, pero su única relación es con Dios. Su único compromiso, es la palabra correcta, es con Dios. Un hombre de Dios no tiene compromiso con más nadie. Es con Dios. Y ese Daniel no tiene compromiso con más nadie. Daniel no fue al banquete. Tenía que ir y no fue. Un hombre de valor. No importa lo que vaya a suceder conmigo, yo no tengo que ir.
Porque lo que se va a ir ahí, lo que se está haciendo en ese banquete va en contra de mis principios y de lo que yo creo de Dios. No sé lo que ustedes crean, pero lo que yo creo de Dios es punto, no voy. Hombre de convicción, hombre de principio. Y le dice, mire, rey, esto es lo que dice la inscripción. Y ahí vamos. El primer participio es mene, que significa Dios ha contado el reino de Belsasar y le ha puesto fin. El hecho que la palabra mene se repita 2 veces explica el significado de la expresión. El significado de la expresión es en el instante, en aquella misma noche, se acabó. Dios contó y puso fin al reino de los babilonios. Segundo participio, teker, significa pesar y también ser liviano o falso de peso. Según la interpretación ofrecida por el profeta, ambas ideas son aplicables al caso de Belsasar. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. La vida disoluta del rey en cuanto a lo moral y su concepto, escuche bien, torcido del Dios verdadero, lo llevaban a una sentencia de muerte. ¿Cuántas personas delante del trono de Dios van a recibir estas mismas palabras de parte de Dios? Es para pensar. Cuando se abra en el libro de la vida y se escuche su nombre no ha sido escrito ahí. Por mucho que reclames, por mucho que patalees, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Y repito, la salvación no se pierde. Ahora tienes que preguntarte, ¿vives una vida de convicciones y principios con Dios, de firmeza con Dios? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por la causa de Cristo? Los hombres de Dios nunca cuidaron su vida física. Sí, tomaban sus precauciones, pero eran hombres que eran temerarios. Ellos confiaban en Dios, su vida estaba en Dios. Y Pablo fue el primero cuando dijo, para mí el vivir, que es Cristo, y el morir, porque es muchísimo mejor, porque el estar con Cristo. Y ahora en la carne, ¿cómo vivo? Vivo en la fe del Hijo de Dios. Necesitamos hombres como Pablo, necesitamos hombres como Daniel. Tercer participio, Pérez, que significa romper, dividir. La interpretación dicha significa que Dios ha quebrantado el poderío de los babilónicos y lo iba a entregar a un reino más insignificante, a los medos y a los persas. En cumplimiento a la promesa, Belsasar viste a Daniel con todo lo que le había dicho, le pone un vestido de púrpura, le pone un collar de oro y lo nombra el tercero del reino. Daniel no lo recibe porque Daniel sabe que al final es eminente y ya Babilonia va a ser caída. Los historiadores dicen que esa misma noche cayó, 12 de octubre, creo que fue que le dije, 12 de octubre del año 539 cayó. ¿Cómo se hizo? Se desvió el curso del río Éufrates y el general Darío, corregente de Ciro, entró con sus soldados todo el túnel que lo llevaba directo a la sala del trono. O sea, lo cogieron a todos borrachos. Es triste. Yo contaba hoy a mi esposa hablando un poco y le decía, a muchas personas le pueden pasar como al pueblo de Babilonia. Hoy amanecen con un rey, hoy duermen con un rey y mañana amanecen con otro. Eso le pasó a los babilónicos. Es interesante. Por la noche eran el imperio soberano más grande del universo conocido de aquel entonces. Al otro día eran, ¿qué cosa? La colonia del imperio medo-persa. No se olviden que gobierne Jehová. Ningún hombre gobierna aquí. Aquí nadie gobierna. Aquí quien gobierna es Dios. Cuenta una historia, ya casi voy a terminar, hablando de la terquedad humana.
Y cuenta una historia verídica, la que voy a contar es verídica. En el río de la India, no me acuerdo el nombre ahora del río de la India. No sé si Kenia me ayuda ya. ¿No te acuerdas? No me acuerdo ahora el nombre del río de la India. Bueno, ese es un río que es muy sagrado en la India. No me acuerdo el nombre. Y había un hindú que se bañaba todos los días en el río y bebía el agua del río de la India, porque según él se estaba purificando y cada vez que salía, según él salía limpio y el agua que tomaba era un agua pura. Escuche bien lo que era la terquedad de los hombres. Lo llamó otro hombre que no era hindú y no creía en la religión hindú y cogió un poquito de agua, lo llevó a un microscopio y le presentó para que el hombre viera que el río estaba sucio. Cuando el hombre miró por el microscopio que verdaderamente el río estaba sucio, ¿ustedes saben lo que hizo el hombre? Cogió una piedra y rompió el microscopio. Y dijo, el río es puro, el río es limpio. Los hombres somos así, somos tercos. Escuchamos esta verdad, pero cuando se termina dice, eso es un comentario más. Eso pasó, pero eso no quiere decir que va a pasar. Quiero decirle que todos los imperios mencionados en el capítulo 2 de Daniel se cumplió. Estamos en el pie de la estatua. Estamos en el pie de la estatua. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Amén. Dice al día, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pongámonos a cuentas con Dios. Y concluyo. El capítulo 5 de la profecía de Daniel es de gran importancia para nosotros. Porque el capítulo 5 es la confiabilidad de la palabra de Dios en el cumplimiento de los hechos históricos. Es la confiabilidad de la palabra de Dios en los cumplimientos de los hechos históricos del periodo de los gentiles. La caída del imperio de los babilonios había sido anunciado tanto por Jeremías como por el mismo Daniel. Y los medos persas tomaron el reino, tal como Dios lo anunció en el capítulo 2. Los hombres de hoy, hombres y mujeres, gobernantes y no gobernantes, tienen que leer nuevamente y cuidadosamente el libro de Daniel. Y escuchen bien, y practicar lo que en él dice. Que Dios permita que nosotros tengamos la sabiduría que tuvo Daniel, de vivir una vida firme en Dios, creyendo en que todo lo que está escrito va a su cumplimiento. Vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmo y ofrenda. Los que están en línea saben cómo hacerlo a través de nuestra página en línea. Pueden entrar. Es fácil, entran al sitio de nuestra iglesia, outfield.com, give, y busquen en Give Hispanic Church Plan y ahí pueden dar sus ofrendas y diezmos. Recordemos que la ofrenda y diezmo es una forma de adorar a Dios. Es una manera en que la iglesia adora a Dios, devolviendo en gratitud un poquito de todo lo que Dios nos da, del oxígeno que Dios nos da, de la salud que Dios nos da, del alimento que Dios nos da, de la fuerza para trabajar. Porque nosotros no trabajamos porque queremos. Dios nos da la fuerza y el aliento para poder trabajar. Y en el servicio de adoración lo que hacemos es dar a Dios un poquito de lo que Él nos da. Estamos orando con nuestro hermano Jorge. Señor, bendice las manos que dan. Permite que en el corazón de cada cristiano tenga esa felicidad, esa tremenda bendición de poder dar. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz.
cantar, mi corazón cantar, me das razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis pies haces danzar, mi corazón cantar, me das razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz, con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Amén. Nos despide Alexandra. Nuestra hermana Alexandra nos despide en oración. Gracias por estar en línea. Saludamos a Rosimary allá en Brasil, en Maringá, a Gillian. Tenemos también a Vilma de Ecuador por acá por el Zoom. Saludamos a Vilma. En fin, a los que estamos viendo así de momento que puedo chequear que están en línea, les saludamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por venir a nuestro servicio de adoración. Nos vemos el próximo domingo. Daniel capítulo 6 en el Foso de los Leones. Padre bendito, Padre amado, Señor, te damos gracias por un día más estar aquí en tu casa. Te pedimos bendición, Señor, para toda esta semana que viene, que nos bendiga, Señor, nos cuide, nos proteja, Señor, en nuestro trabajo y en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre bendito. Amén. Bueno, nos vemos los que puedan estar el sábado en compañerismo. Vamos a estar en el patio de en casa de nuestra hermana Alexandra y Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Hola Vilma, ¿cómo estás?